Sí, te llaman Nacho González, como comentaste, para irte Sí. al Reu, después de darle muchas calabazas y después de ignorarle, fuiste al Reu y un equipo que se puede decir así que te marcó también en lo profesional por todo lo que se vivió, ¿no? Conseguiste ascender a segunda división y todos conocemos cómo le fue al Reu en esa etapa final, ¿no? Pero ¿cómo valoras esa experiencia? Porque acabas tu carrera como futbolista y ya inmediatamente empiezas como entrenador. Es algo raro, atípico, ¿no? Pero ¿cómo se surge todo eso? Sí, el club, el Reus, en ese momento lo manejaban gente que había trabajado en el Barça, ¿no? Estaba gente que había trabajado con Laporta al mando del club, ¿no? Entonces, bueno, a mí me proponen un proyecto a 6 meses a intentar ascender, primero como jugador en segunda B, ¿no? Entonces, bueno, yo les digo que perfecto, que me parece bien y, bueno, suerte o capricho del destino, subimos a segunda división, ¿no? Nacho, entrenador, renueva automáticamente, me ofrece la renovación en el club, le digo que me parece bien, que estoy a gusto, que me siento bien, que puedo seguir ayudándoles y, bueno, Nacho sigue de entrenador y le digo que adelante, ¿no? Bueno, y circunstancias, pues, del fútbol, la temporada de Nacho en el Reus fue muy buena, a falta de 3, 4 partidos salta la noticia de que Nacho tal vez no renueve y que el Zaragoza lo pretendía. Y bueno, nosotros teníamos un dueño que era Joan Oliver, que en su día había trabajado en el Barça y que cuando le dieron la alternativa a Guardiola se la dieron del filial al primer equipo, ¿no? Era una persona que le gustaba apostar por sensaciones que tenía o, bueno, feeling, como se suele llamar. Y me acuerdo que acabó la temporada, yo hablé con el club para renovar como jugador otro año más, ¿no? Porque, bueno, el equipo estaba buscando entrenador y les dije que otro año más sí que me veía jugando y que aceptaba la oferta de renovación, ¿no? Y me acuerdo que iba con el coche desde Reus para Bilbao con mi mujer y con mi hijo y me llama el secretario técnico, que era Sergi Parés, que actualmente trabaja en el Nastic, me llama y me dice, Ariche, ¿dónde estás? Le digo, pues bueno, ya he hecho 1 hora y media de camino hacia Bilbao. Me dice, pues date la vuelta porque quiere hablar contigo el presidente. Le digo, bueno, vale, pues ahora voy, ¿no? Al final no sabes qué va a pasar, ¿no? Acaba de renovar hace 3, 4 días, digo, pues bueno, ha pasado algo o quiere retocar algo del contrato, porque bueno, por lo que piensa cualquier futbolista ya en una edad que dice, bueno, pues algo ha pasado, ¿no? No sabía el qué, obviamente. Y cuando llego allí, pues el presidente, nada, la conversación pues duró, no sé, 1 minuto, 1 minuto y medio, ¿no? Me dijo, solo te voy a hacer una pregunta y quiero que me respondas, y lo que me respondas ya no quiero hablar más de este tema. Le dije, vale, dime. Dice, ¿quieres entrenar al equipo? Y le dije, sí. Tampoco lo pensé mucho, no me dio margen a pensar, me dijo, solo tienes que responderme sí o no, sí o no. Me he reunido con diferentes técnicos, he escuchado unos cuantos, pero bueno, desde el club me dicen que tú tienes la titulación, que eres un tío muy preparado, que tienes mucha ascendencia en el vestuario y yo soy una persona que me gusta apostar por la gente que trabaja y que tengo buena sensación y te lo quiero decir. Le dije que sí al instante y a partir de ahí me dijo, vale, pues vamos a comer, empezamos a comer, empezó a contarme un poco su idea y en ese tramo pues llamé a mi casa, claro, a mis padres, decir, oye, que me retiro del fútbol porque me ha pasado esto y bueno, pues mis padres al principio felices pero disgustados porque me han seguido toda la carrera como futbolista y cuando cierras esa etapa parece que se acaba algo muy bonito, pero a la vez ilusionados porque empezaba otra, ¿no? Entonces, bueno, se da ese paso de jugador a entrenador prácticamente en una conversación de 1 minuto, ¿no? Se lo digo a mi mujer que estaba esperándome en el coche fuera de las oficinas y bueno, pues ahí empezó un poco mi andadura, ¿no? Los banquillos. Es que es algo acojonante. Es que me está gustando esta charla porque son anécdotas súper interesantes de lo que es estar dentro del mundo del fútbol. Coges el coche con tu familia para irte a Bilbao, después de renovar, después de jugar tu último partido como profesional, que no sabías que iba a ser tu último, que no tuviste una despedida entre comillas, No, tuve, correcto. y cuando vuelves te dice, o sea, yo me imagino esa situación, ¿no? Tú sentado en el despacho y que te digan, ¿quieres entrenar al Reu? Tú tienes que sentir que te está vacilando, ¿no? Que dices, te quedas en Bueno, pero shock. era un presidente de palabras, pocas palabras, pero sobre todo muy, muy serias. Entonces, cuando me lo dijo y me dijo, solo tienes que decirme sí o no, no quiero que me respondas más ni me des explicaciones. Y como me hizo la pregunta tan directa, dije, vale, pues sí, pues sí. Al instante, claro, obviamente me salí del grupo de jugadores que teníamos, porque claro, el grupo de jugadores era el come-come de quién iba a ser el entrenador, alguien sabe algo, se escucha este nombre, se escucha lo otro. Y claro, yo cuando ya salí de la reunión del presidente, se confirmó todo, puse en el grupo, chavales, dejo el grupo porque voy a ser el próximo entrenador. Y ya no leí más, no quería saber nada más, porque claro, ya sabes cómo son los grupos de chats, bueno, pues imagino, me quiero imaginar que habría bromas, había sorpresas, había de todo, ¿no? Y a partir de ahí empezó todo, o sea, fue de la noche a la mañana y lo que iba a ser un mes de vacaciones para volver como jugador se convirtió en
10 días de vacaciones porque tuve que acortar todas las vacaciones porque tenía que prepararme para empezar de entrenador en una categoría como segunda división, ¿no? Es que eso, es que empiezas ya en segunda división, o sea, das el salto y claro, no es lo mismo entrenar un equipo de tercera división, segunda división B, que un Reus en segunda y que venía a hacer las cosas muy bien un entrenador como Nacho, ¿no? Después del Reus, después de todo lo que pasó, que tuvo que ser bastante duro, te llega esa oferta del Numancia, un equipo histórico de segunda división, que una cantidad de años increíbles en la categoría de plata, que por cierto, mi padrastro es del Numancia, aficionado al Numancia de toda la vida, y que cuando le dije hace meses que estaba hablando contigo tal, le dije, pues a mí me gustó como lo que hizo en el Numancia, no sé qué, no sé cuánto, me hubiera gustado que se quedase tal. Y claro, conseguiste la salvación en la penúltima jornada, 17º con 49 puntos. ¿Cómo valoras esa primera experiencia, entre comillas, fuera de tu zona de confort, como era el Reus como entrenador, con el conjunto de los pajaritos? Pues, a ver, fue positiva, fue dura, ¿no? Porque, bueno, yo venía a hacer un año bueno en el Reus como entrenador, había tenido jugadores que habían sido mis compañeros y luego fueron jugadores míos, digamos, y la verdad que la experiencia en Reus fue muy buena, ¿no? Fue como un máster adelantado, sobre todo, ¿no? Porque yo no tenía conocimientos porque, bueno, había jugado de medio centro, los últimos años de mi carrera deportiva, pues sí que había entrenadores que me habían marcado su forma de entrenar, sus entrenamientos, sus ideas. Yo tenía esa inquietud de ser entrenador, pero claro, no de esa manera y en segunda división y tan rápido, ¿no? Y me marcó porque luego fui a Soria, un club, como dices tú, bueno, con Solera en segunda división, un histórico. Y la verdad que, bueno, que el vestuario fue fantástico, la comunión jugador-staff fue increíble, pasamos momentos difíciles porque, bueno, Soria y el Numancia están acostumbrados a un perfil de fútbol muy concreto, ¿no? Un poco un juego que no va tanto con mis condiciones o mis creencias futbolísticas. Y bueno, la plantilla sí que estaba muy a gusto con la forma en la que jugábamos, con la forma en la que competíamos, pero la afición no acababa de verlo, ¿no? Al final Soria tenía una afición bastante fiel, no mucha gente, pero que veían siempre un fútbol de toda la vida, digamos, no voy a decir la palabra arcaico, ni muchísimo menos, pero un poquito un fútbol diferente, ¿no? No tan combinativo como a mí me gustaba, les gustaba llegar mucho al área muy rápido, y bueno, nosotros éramos un poco lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, ese amor-odio que hubo durante todo el año con la grada, afición, equipo, nos unió mucho al vestuario, hicimos una piña muy grande y bueno, conseguimos salvar el equipo al final y ahí apareció, bueno, un nuevo dueño en el club, porque cambió de dueño el club, entonces, bueno, en ese cambio de dueño del club, antes de que pasara eso, el club me renovó, ¿no? Porque la gente que trabaja en el club sí estaba contenta con mi trabajo, me renovó, pero bueno, nos pusimos una cláusula de salida liberatoria para ambos, porque el presidente saliente fue sincero conmigo, me dijo, Arich, voy a vender el club, nosotros estamos encantados contigo, es el director deportivo César Palacios, actualmente está en el Eibar, estamos muy contentos contigo, todo el feeling, todo el feedback que nos viene del vestuario es sensacional, pero como llega un nuevo dueño, tenemos que poner esta cláusula tanto para el club liberatoria como para ti liberatoria en una fecha X, por si no llegáis a un acuerdo o no tenéis buena sensación con los nuevos dueños para poder liberaros. Y así fue, ¿no? Pero el año en Soria fue muy bueno, hicimos partidos muy buenos, creo que ese equipo, la sensación que tengo, se tenía que haber salvado antes, porque, bueno, al final tuvimos que sufrir hasta la penúltima empatando en Zaragoza, pero fue una experiencia muy buena porque aparte entrené a jugadores de mucho nivel y la verdad que muy contento. Lo te iba a decir, el equipo tiene un equipo, lo estoy mirando aquí, muy interesante, ¿no? A mí me gustaba mucho Diamancá, por ejemplo, que al año siguiente jugó, creo recordar que jugó playoff, o el año anterior, no más, el año siguiente. En Girona. Mar Mateu, Gus Ledes también, que tenía bastante calidad, Fran Villalba, que ahora está en el Sporting, un equipo de muchísima calidad y veo jugadores que se pueden adaptar a tu juego, ¿no? Pero ese primer año que fichas por el Numancia, ¿tuviste ofertas en segunda división o...? Pues mira, ese caso es curioso porque en Reus lo hice muy bien, o lo hicimos muy bien el equipo, y a falta de dos partidos me llamó el Numancia y me llamó Osasuna. Pero se daba la situación que Osasuna, su primera opción era el entrenador del Numancia, que era Yago Barrasate. Y entonces Osasuna me dijo, Arich, si Yago Barrasate, que jugó playoff con el Numancia, que le eliminó al final el Zaragoza, ¿no? Le eliminó el Valladolid, que ascendió. El Valladolid. Si el Numancia asciende, Yago Barrasate queda renovado con el Numancia, iríamos a por ti. Me reuní con Braulio y con Cata, que eran directores deportivos de Osasuna. Pero si Osasuna, si no sube el Numancia, vamos a firmar a Yago Barrasate. O sea, fueron sinceros conmigo. Y cuando me llamó el Numancia, no fui sincero al Numancia. Le dije, estoy esperando los mismos movimientos que estás esperando tú. Si va Yago, yo estoy encantado de ir con vosotros, y si Yagoba se queda con vosotros, pues yo me iré a Osasuna. O sea, fue como un encaje de piezas, ¿no? Luego te das cuenta que fue así porque hubo sinceridad entre todas las partes y fui a Soria y encantado.
que nuevamente lo que es el fútbol, ¿no? Y mira, 4 o 5 años después, Arrasate siendo un Haciéndolo emblema maravillosamente bien. increíble en Osasuna, que se dudó mucho de él y que estuviera, bueno, la afición le quería Sí, cortar la cabeza en su momento y el club dijo, sí, vamos a confiar en él. Y mira dónde está el Osasuna, ¿no? Jugando así es, así es. Conference y el Numancia, bueno, desgraciadamente en segunda federación. Y es lo que te digo, el fútbol da tantas vueltas que va a una velocidad tan rápida que es que pestañeas y pasan mil cosas, tío. Y es Así que es. después de esa temporada, ya para entrar en lo que la gente le gusta, que es lo que nos pertenece a nosotros, que es el Tenerife, surge esa llamada del Tenerife. Eh, hay más equipos que están interesados en ti. ¿Por qué te seguiste por el Tenerife? Quiero que me cuentes ese verano, ¿no? Después de acabar en Soria. Pues bueno, yo acabo en Soria y lo primero que hago es sentarme con el club porque entran los nuevos dueños, ¿no? Y bueno, los nuevos dueños dicen que, bueno, que el año había sido bueno, pero que esa no comunión, digamos, entre la afición de Numancia y conmigo, que no querían empezar ya con ese pequeño problema, ¿no? Entonces, bueno, yo lo entiendo perfectamente y nos agarramos a la cláusula de rescisión ambos, ¿no? Ellos agarran a su cláusula, yo me agarro a la mía y quedo libre, ¿no? Y en ese momento, pues sí que es verdad que tengo una reunión con el Zaragoza, porque Zaragoza había terminado la temporada Víctor Fernández y no sabía si iba a continuar, ¿no? Porque Víctor tenía la duda de seguir en el Zaragoza o no. Y entonces el director deportivo entonces, Lalo Arantegui, bueno, se reúne y me dice, Aritz, si Víctor no sigue, porque bueno, Víctor tiene la opción de decidir si sigue o si no, porque es una leyenda del club, puede que siga, puede que no, pero si Víctor no sigue, pues yo quiero que entrenes al Zaragoza, ¿no? Vale, me parece perfecto, digo, me parece perfecto. Pero bueno, en ese tramo justo me llama Víctor Moreno, el director deportivo del Tenerife, y me dice, Aritz, ¿has firmado en algún lado? ¿Es verdad lo que se escucha de Zaragoza que ya lo tienes cerrado? Le digo, bueno, Víctor, la realidad es esta, no tengo nada cerrado, pero estoy esperando a ver qué sucede, ¿no? Me dice, vale, pues quiero hablar contigo porque quiero conocer un poco de primera mano tu impresión de nuestra plantilla, de lo que quiero crear aquí en Tenerife, si nos puedes encajar, si nosotros te podemos encajar a ti. Nos reunimos en Madrid, tenemos una reunión, la verdad que extensa, y bueno, me dice que me diría algo a lo largo del día o a lo largo no sé si la semana, era final de semana, que tenía que hablar con la propiedad. Y esa misma noche me llama y me dice que si quiero ser entrenador, ¿no? Entonces yo, bueno, cuando ya había hablado con él, había tenido una reunión, me había transmitido lo que quería, me había transmitido muy buena sensación, la verdad que tuve una buena sensación al verle y lo que me contaba, pues le llamé y le dije, Víctor, vale, no voy a esperar a Zaragoza. Tenerife, siempre que he ido me ha parecido una plaza espectacular, espectacular. Mi primo jugó allí en su día. Siempre me ha hablado maravillas de la isla. Yo no lo conocía más que ir a jugar, pero el hecho de ir a jugar allí en ese campo grande, la plantilla que yo tenía en mente con la que Víctor me había dibujado también, pues me encajaba todo, ¿no? Me encajaba todo y le llamé a Zaragoza, a Lalo en este caso, y le dije, Lalo, voy a firmar en Tenerife. No puedo esperar más porque Tenerife me gusta, me ofrece unas condiciones que me atraen y voy a firmar, ¿no? Y él me dijo que vale, que lo entendía, que él todavía no tenía la decisión tomada Víctor Fernández y que es lógico, ¿no? Entonces, bueno, no tardé en decidirme, o sea, tardé nada. Lo que Víctor dijo el ok y lo que yo llamé al Zaragoza para decir que me iba. O sea, no fue una cuestión de decir al Zaragoza, oye, que me quiere el Tenerife, si vosotros me queréis, dejo al Tenerife. No fue esa llamada, la llamada fue al revés. Lalo, me voy a ir al Tenerife porque no puedo esperarles más porque ya han hecho un esfuerzo hasta hoy y ya está. Sí, tú llegas justo la temporada siguiente a la temporada difícil, temporada en la que, bueno, el protagonista de nuestra anterior charla, José Lota, nos comentaba que no casó bien con Víctor Moreno en su llegada a la isla. A falta de 4 jornadas salía, llegaba Luis César San Pedro y aquí en la isla nos llevamos las manos a la cabeza porque decíamos, ay, mi madre, que nos vamos otra vez para el infierno de segunda vez. Finalmente conseguíamos salvarnos. Luis César San Pedro ponía punto y final a esa etapa corta en el Tenerife cumpliendo su objetivo. Y llegabas tú, ¿no? Proyecto nuevo, proyecto que bueno, que a primeras pues resultaba interesante. Teníamos ese miedo que siempre tenemos en la isla de cada vez que empezamos un proyecto, de a ver si hay paciencia, a ver si se sientan las bases, a ver si tiramos para adelante ya de una vez. Claro, mi pregunta va clara. Olta no casa con Víctor Moreno, tú con el director deportivo tuviste esa relación, iban de la mano en ese mercado de verano. Sí. Yo la verdad que lo que Víctor me propuso es lo que se cumplió. O sea, Víctor fue claro conmigo, me dijo que venían de un año muy complicado, como así era, que quería él crear una base, como dices tú, una estabilidad en base a un modelo de juego con apuestas del extranjero jóvenes, que eran, bueno, entre comillas, melones por abrir, por donde salían, pero que tenía fe en mí, en mi forma de entender el juego y que en la isla iba a casar perfectamente, ¿no? Que era un año en el que ellos tampoco se ponían un objetivo excesivamente ambicioso porque venían de pasarlo muy mal
que querían hacer un primer año, asentar unas bases en cuanto a juego, idea de juego y equipo, para el siguiente año acometer pues, con un objetivo más ambicioso, ¿no? Entonces a mí me pareció la idea perfecta, ¿no? Yo lo que buscaba era un poco un proyecto en el que tuviera un poco de estabilidad, ¿no? En el fútbol sé que no hay estabilidad, sé que tres resultados tambalean todos los proyectos, por desgracia, pero la idea era esa. Entonces yo con Víctor me entendí perfectamente de principio a fin, ¿no? De hecho, hasta el último día que yo estuve en la isla, yo creo que él fue el máximo defensor mío y estoy casi seguro, pondría la mano en el fuego, el que él no quería nunca que me cesaran. Sí, porque la plantilla era. Los fichajes eran interesantes, ¿no? Llegaba Ortolá, que era un guardameta que, bueno, que se podía adaptar a la salida de juego porque venía de la cantera del Barça y sabía jugar muy bien con los pies. Fichaban Shaq Moore, que no había jugado mucho en el Levante y era, como dices tú, menón por abrir, al igual que Sipsic. Alex Muñoz, estoy viendo por aquí. Por ejemplo, Nahuel Leiva, Dani Gómez, que era joven, mismo que está ahora en primera división. Y claro, los primeros partidos a mí me gustaban mucho, era ese Tenerife de López Garay, ¿no? Porque era un equipo con esa identidad de que no estamos acostumbrados aquí de ver un equipo que sea llamativo con la pelota, que hace años que no éramos un equipo que propusiera ese fútbol. ¿Tú tenías clara que esa idea podía cuajar en la isla? Sí, yo estaba seguro de ello, seguro y convencido. Y creo que dentro del vestuario cuajó. O sea, yo creo que nosotros teníamos claro que los Nicolás Sipchi, los Robert Mazán, Alex Muñoz, Shaq Moore, Nahuel Leiva, venían muchos de no momentos buenos, ¿no? No firmamos, digamos, ningún primera espada que estuviera en un nivel máximo. Eran jugadores que venían, algunos de no conocer la liga incluso, y otros en circunstancias un poco peculiares, ¿no? Entonces, bueno, esa gente tenía que acoplarse. Pero yo tenía una buena base, yo contaba con jugadores buenos, contaba con Borja Lasso, con Luis Milla, con Luis Pérez, con Suso, Aitor Sanz, Carlos Ruiz, Alex Bermejo le firmamos del Español muy jovencito también, o sea, yo creo que teníamos todo para que iría la cosa bien, ¿no? Luego el fútbol de la segunda división es lo que es, ¿no? Pero yo creo que el equipo tenía la idea clara, el vestuario lo compartía, yo hablaba muchísimo con los jugadores, teníamos muy buen trato, los jugadores creían en la idea, hicimos, yo creo que, sin que suene a nada, hicimos partidos brillantes en cuanto a juego por mi idea futbolística, pero sí es verdad que la segunda división muchas veces 1 más 1 no son 2, ¿no? Hay resultados que no se ajustan a la realidad de los partidos y creo que no se tuvo la paciencia y la fe en ese proyecto desde mi punto de vista, ¿no? Porque fui cesado creo en la jornada 16. Sí que es verdad que el equipo estaba en la parte de abajo, pero yo estoy seguro y convencido y lo pienso siempre, es unas espinitas que me quedan ahí clavadas, que ese equipo no hubiera descendido, vamos, seguro, además hubiera acabado en una mitad de tabla seguro, porque daba síntomas de estar vivo, ¿no? De hecho, el último día que me cesaron empatamos en casa contra el Cádiz, que era el líder, con un montón de bajas, ¿no? Y dando muy buena imagen el equipo, ¿no? Y el equipo estaba vivo, lo que pasa que, bueno, que la paciencia de los dirigentes o de algún dirigente en concreto, pues hizo que mi estancia no fuera más allá, ¿no? Pero fue una pena porque la conexión plantel-staff era máxima y había mucha ilusión general en el vestuario, ¿no? De hecho, el día que me despedí de ellos, que luego tuve la rueda de prensa, que lo pasé muy mal, la rueda de prensa ya venía mal del vestuario, ¿no? Porque ver las caras de mis jugadores, ver cómo se sentían, pues fue un momento muy duro. Luego me consta que el día antes, el día que se me comunica el cese, que el presidente baja al vestuario a comunicárselo a los jugadores, los capitanes quieren parar ese cese, ¿no? Porque veían que el equipo estaba vivo. Pero bueno, esto es fútbol, hay que entender a quién toma decisiones y quién manda, tener sus intereses y sus sensaciones, pero sí que es una pena, ¿no? A mí me queda esa espinita clavada porque había un vestuario maravilloso. Es lo que te iba a decir, que lo que comentabas de partidos brillantes es que es la realidad. Yo es que se me viene a la cabeza ese partido de por la mañana que yo estaba durmiendo, bueno, yo soy estudiante y estaba viendo con mis mejores amigos aquí en la laguna y yo ni me acordaba que jugábamos por la mañana y me levanta mi amigo, mi colega y dice que acaba de meter el Tenerife en Albacete, me levanto y digo, ¿no? 0-1, 0-2, 0-3, 0-4. Digo, ¿no? ¿Esto qué es? Yo no estoy acostumbrado a ver el Tenerife ganar fuera de casa 0-4. Me acuerdo también de ese 1-4 al Lugo fuera de casa con un muy buen partido. Y me acuerdo del primer partido que vi aquí, después pues claro, yo vine a vivir aquí a Tenerife y el primer partido que fui fue al Tenerife Racing. Un palo de agua impresionante, en tribuna, mojándome, sufriendo. Y fue un partido en el que los 3 goles que metimos fueron golazos. Sí. Uno de Alex Bermejo por la escuadra, creo que uno de Borja Lasso de cabeza con una buena llegada con Luis Pérez.
Y yo lo hablaba con mi colega, que seguimos abonados y seguimos viendo los partidos a día de hoy, y decíamos, tío, es que jugamos increíble. Pero ves luego los goles que te meten a ti, y dices tú, lo que tienes que hacer Demasiado tú para fácil. meter 3 goles y lo que lo hacen los rivales para que te metan goles. Me acuerdo de ese fallo de Alberto, Ortola no estuvo muy acertado. Y yo creo que ese partido, yo creo que un poco resume tu paso por la isla, ¿no? Sí, ese partido es un poco el reflejo de lo que era capaz de hacer el equipo, ¿no? Yo creo que con ese partido contra el Racing que empatamos 3-3, que por momentos íbamos 3-1 ganando, arrancando el segundo tiempo con un gol magnífico de Borja Lasso en una incursión por banda derecha a Luis Pérez. El primero después de una acción de, yo no sé, pues 1 minuto y medio con el balón, de llevándolo de un lado para otro con un pase final de Bermejo y un gol espectacular de Malvasic después de un control. El de Bermejo, otro golazo. Pero luego teníamos eso, ¿no? Teníamos, yo creo que alguna que otra desconexión, pagamos algún que otro peaje de jugadores que habían llegado, sobre todo nuevos, y que necesitas una adaptación, ¿no? Y que el fútbol muchas veces no es lo que uno quiere, ¿no? Pero yo creo que ese partido es el reflejo un poco de mi etapa en Tenerife, ¿no? Yo creo que es un partido, no te voy a decir, para ganar 4-0 o 5-1, No, pero ¿no? ganar Pero el equipo solvente. hizo un partido espectacular. Acabó espectacular y acabamos con un gol en contra en un córner en el minuto 94 que nos da, le da el Racing el 3-3 y lo que parecía que podía ser una fiesta del fútbol y un culto al fútbol acaba con un 3-3 y una sensación de vacío a todos que nos dice, no me lo puedo creer, ¿no? Bueno, En la última del experiencias de vida, partido. ¿eh? En la última del partido encima. O sea, fue un partido En que la me fui a mi última, casa y dije, no me lo puedo creer, ¿no? sí, Y sí. claro, y todo eso me costaba, pues al día siguiente volver al vestuario, mirar a los jugadores y decirles que era el camino, que teníamos muchísimas cosas bien, pero que había cosas que teníamos que corregir porque nos estaban matando, ¿no? Literalmente matando, ¿no? El primer Sí, sí. partido, de hecho, que perdimos en la Romareda, que perdimos 2-0, hicimos un partido buenísimo, buenísimo. O sea, el de Buldiguero en Zaragoza fue un partido excepcional, ¿no? Contra un Contra Zaragoza el muy Rayo bueno. también. Y contra el Rayo, allí que nos pusimos 0-1 y acabamos perdiendo 2-1, hicimos un partido también excelente, ¿no? Y en casa contra el Huesca de Mitchell, que acabó ascendiendo, que empatamos a 0, fue un partido. O sea, es que hicimos muy buenos partidos. Lo que pasa es que cuando hicimos muy buenos partidos, no siempre ganamos, ¿no? Y luego hubo partidos que no salieron bien y los perdimos, ¿no? Entonces, bueno, cuando tú no eres capaz de ganar cuando lo mereces y cuando el partido está igual o pierdes y cuando estás mal pierdes, pues llega un momento en el que a los dirigentes entran las dudas, ¿no? En el vestuario nunca hubo dudas, eso sí que puedo decirlo, que en el vestuario nunca hubo una duda de nada, ¿no? Porque la gente disfrutaba de cómo jugaba el equipo. Esto es una anécdota ya más personal, que en el momento en el que te cesan, a mí personalmente, yo me quedé y dije, no, me cago en la hostia, otra vez ahora, tal. Y te hablé por Instagram y te envié un testamento, 18 de noviembre de 2019, hace ya cerca de 4 años, deseándote mucha suerte, tal, pim pam, no sé qué, tal, que me gustaba mucho cómo jugaba. Y tu respuesta, me dice, las gracias son mías hacia ti por tus palabras y por tu apoyo. Muchas gracias de verdad. Y a partir de ahí, que cuando eras la primera persona del entorno de Tenerife que me respondió, pues la verdad que te cogí bastante cariño. Y hay mucha gente que te cogió cariño. Y ya para Sí, hablar de nombres propios. Sí, yo dime, creo que es dime, lo dime. mínimo que tenemos que tener los que tenemos la suerte de estar en el mundo profesional, de ser agradable con la gente que ama este deporte, ¿no? Yo creo que es un mínimo de educación y valores que me han inculcado mis padres, que al final tú sufres por tu Tenerife igual que sufría yo por el Tenerife cuando estaba allí, entonces, bueno, o incluso más, ¿no? Porque eres de allí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final hay que ser agradecido. Y ya para ir acabando, que la verdad que es una charla que de verdad de las más top que he hecho hasta el momento, hablar de nombres propios, porque tuviste la oportunidad de tener bajo tu etapa como entrenador jugadores que han sido muy importantes para el Tenerife en los últimos años, ¿no? Para empezar, te voy a hablar del primer nombre, ¿no? Un jugador que, bueno, especialmente aquí ya no se le tiene mucho cariño, como es Adrián Ortolá. Ya te contaré por qué. No sé si te acuerdas aquel derby, creo que fue esa Sí, misma temporada o la siguiente. Ay, Dios mío, Ortolá la que lió. Jugadas que son puntuales, pero que bueno, que cuando pasan en un derby cuestan los 3 puntos, pues, pues pasa lo que pasa. Pero Ortolá como guardameta, tú tienes la sensación de que para tu estilo de juego sí, pero por ejemplo lo comparas ahora con Juan Soriano, que estos últimos años, es lo que te quiero decir. ¿Lo ves un guardameta para ascender a primera división o lo veías para ascender a primera división? a ver, nosotros teníamos a Dani Hernández, ¿no? Y Sí, viendo un poco mi estilo de juego, nosotros buscábamos un portero que fuera competencia para Dani, ¿no? Dani era un muy buen portero, que había demostrado durante toda su trayectoria que era un muy buen portero, pero con los pies tal vez no era su mayor virtud, ¿no? Entonces, bueno, buscábamos un portero que tuviera algo de juego con los pies, porque, bueno, dentro de mi idea sí que era importante, pero obviamente que también parase, ¿no? El portero tiene que parar, ¿no? Ya lo dijo Ancelotti hace poco, que tiene que tener manos, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, bueno, entre las opciones que había en el mercado, Víctor Moreno me propuso a Ortolá, que venía del Depor ese año anterior, que había estado. Bueno, Ortolá yo sabía lo que nos podía dar, ¿no? Era un portero que nos podía ayudar a la salida de balón, era un portero que entendía un poco lo que yo buscaba.
Y la pregunta que me has hecho, no sé si es un portero para ascender a Primera División, pero es que ese año nuestro objetivo no era ascender a Primera División, ¿no? Era consolidar una idea de juego, sobre todo en base a un equipo que ya teníamos y que íbamos a traer más jugadores jóvenes, ¿no? Entonces Hortolano se encajaba perfectamente porque era competencia para Dani y eran unas características totalmente diferentes a Dani, ¿no? Dani tenía mucha envergadura, era un portero muy sobrio, bajo palos era bueno y nos podía complementar, ¿no? Y bueno, al final, bueno, Adri pudo venir y bueno, pues yo aposté por él gran parte del campeonato o prácticamente todo y ya está, ¿no? Al final son decisiones. Sí, yo te hago esta pregunta porque yo sé que la gente del canal quiere que te la haga, ¿sabes? Porque aquí, bueno, porque después vino con el Girona y con el Girona pasó ciertas Hizo un cosas. gesto fuera de lugar, sí, hizo un Sí, gesto su fuera de gesto lugar. feillo y la gente le cogió, bueno, aquí en el fútbol le cogió manía a la gente. Y también hablando más de, por ejemplo, Luis Pérez, que impresionante el nivel de Luis Pérez. Alex Muñoz, que contigo creo que fue de central, creo que fue Baraja el que con esa idea del doble lateral fue el que lo mandó para el lateral. Pero tú le veías esa capacidad de Alex de jugar en la banda. A ver, yo a Alex le veo de central. Lo que pasa es que el fútbol y los entrenadores lo vemos como queremos. A mí me parece que puede ser un central excelente y que ha demostrado ser un central excelente. Sí que es verdad que de lateral se ha adaptado muy bien y que con Baraja lo puso allí, no sé si como opción en la cabeza de Baraja de ser algo más defensivo, poniendo un lateral, un central lateral. No lo sé lo que Baraja tenía en su mente, pero yo a Alex le veía de central, ¿no? Porque tenía una buena salida de balón, era rápido, tenía envergadura y a mí de central me dio muy buenas prestaciones, ¿no? Sí que es verdad que el lateral izquierdo teníamos a Isma López y a Robert Marzán, que no acababa de cuajar ninguno de los dos, por circunstancias, ¿no? Isma López venía de un año muy difícil, decidió quedarse, tenía un contrato bueno y quería quedarse y yo obviamente respetaba al futbolista. Luego llegó Robert Marzán, que no acabó de estar bien, ¿no? Porque aparte se fue con la selección, volvió, cometió algún error. Y bueno, yo creo que Baraja igual viendo eso puso ahí a la figura de Alex, ¿no? Pero yo a Alex le veo como central porque, bueno, a mí la idea mía futbolística de central me encajaba muy bien. Bueno, el Levante está jugando de central también. Y por ejemplo, Shaq Moore, que bueno, Sí, al final fue un jugador que le cogimos muchísimo cariño y que nos dolió cuando se fue. Gracias a Dios. Uy, que se me va el boli, mi madre. Gracias a Dios. Porque ahora me acuerdo de Melot y me vuelvo loco. Gracias a Dios llegó Jeremy Melot, que nos hizo que no nos no le da tanto esa salida. Pero cuando llegó, me acuerdo el primer partido que lo pusiste, que estaba más perdido, que decía, sí. ay Dios mío, el jugador que hemos fichado, y mira cómo son las vueltas del fútbol. ¿Cómo fue esa adaptación de Shaq Moore? Difícil porque aparte en ese puesto estaba Luis Pérez. O sea, Luis Pérez conmigo estaba a un nivel extraordinario. O sea, había pocas opciones de poder quitarle a Luis Pérez, ¿no? Pero bueno, en un momento que Luis tuvo una lesión, me acuerdo que jugó Sack, de inicio lo puse a Sack Moore, porque Sack Moore entrenaba muy bien, muy bien, siempre muy bien, pero por mi criterio, Luis Pérez en ese momento nos daba mejores prestaciones, ¿no? Luis Pérez era un lateral ofensivo con muchísima velocidad, luego Sack Moore también tenía ciertas características ofensivas, pero el primer día, pues superado, normal, jugó como local. Nuestra idea futbolística hace que el jugador tenga que pensar mucho, que tenga que saber dónde están los espacios, dónde moverse, y ahí a Shaq, pues, bueno, no es que le costara, pero yo creo que ese debut, la adrenalina le superó, ¿no? Porque él físicamente es un jugador fortísimo, rápido, resistente, y ese día parecía que hasta que no podía correr, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que le pesó el debut, ¿no? Pero a partir de ahí hizo luego una trayectoria excelente, el Tenerife consiguió venderlo, consiguió dinero por él, está jugando en la MLS, me alegro mucho porque era un chaval excepcional que entrenaba muy bien, muy bien, excelente, no dejaba vivir a Luis Pérez, que era su competencia, pero claro, Luis Pérez conmigo estuvo a un nivel excepcional, ¿no? La verdad que de los futbolistas que más alto brilló, ¿no? Ya, lo siento por quitar tanto tiempo, pero es que te quiero aprovechar aquí de tratar diferentes temas y te quiero hablar de un nombre que me lo nombraste antes y voy a ignorar uno, que es Alberto, que tú, me acuerdo de una rueda de prensa después del fallo contra el Racing, creo recordar, en el que lo defiendes y dices que es un jugador con unas capacidades técnicas y físicas para una categoría mayor. Primero, creo que me comentes rápido, Alberto, ¿qué te parece Alberto a ti? A mí me parece un jugador excepcional, o sea, me parece un jugador excepcional, o sea, para mi idea futbolística, pero igual otra idea futbolística no es un jugador válido, para mí me parece un jugador que puede jugar central y pivote, que tiene mucha personalidad con balón, para lo que yo buscaba me venía ideal, lo que pasa que, bueno, tenía alguna que otra desconexión que nos costaban caras, ¿no? Entonces, bueno, al final haciendo balance de lo que me daba o me lo quitaba, pues casi siempre me daba más que me quitaba, ¿no? Entonces, bueno, pero a mí Alberto me parece un jugador, me parece, ahora sigo viéndole que está en el Castellón ahora mismo, a mí me parece un jugador muy bueno. O sea, yo creo que el hecho de ser canterano y, bueno, un error que ha cometido fuera de lo deportivo en la isla la ha pesado, ¿no? La ha pesado sobremanera,
pero a mí me parecía un futbolista, para mi idea futbolística, muy interesante. Y otro nombre, que no te voy a mentir que ha sido de las grandes decepciones, entre comillas, de los últimos años, yo como aficionado del Tenerife, que contigo venía a debutar en el fútbol profesional, que se adaptó a la perfección a este fútbol profesional, como es Alex Bermejo. Contigo vimos al mejor Alex Bermejo. Y poco a poco se fue diluyendo, empezó a ser irregular, empezó con el tema de las lesiones, ahora en Burgos parece que está un poco remontando, pero no te voy a mentir que a mí fue un jugador que me ilusionó muchísimo. Y joder, tú que le sacaste el mayor jugo, ¿qué me puedes decir de él? Porque se hablaba mucho de media punta, en banda, que se manda, que se media punta. Creo que malo es un poco Alex Bermejo. Sí, Alex Bermejo conmigo rindió muy bien, así es, ¿no? Fue un futbolista que, bueno, en principio venía para jugar por dentro, pero yo por dentro pues tenía a Aitor Sanz, tenía a Luis Milla, tenía a Iker Barrena y luego tenía a Borja Lasso, ¿no? Que Borja Lasso había venido el año anterior y que había dejado sensaciones grises, ¿no? Por momentos buenos, no tan buenos. Y con nosotros Borja Lasso sacó su mejor versión, ¿no? Estuvo a un nivel extraordinario después de una pretemporada con muchas dudas porque no acaba de encontrar su ritmo, ¿no? Entonces, bueno, yo viendo que en banda derecha, bueno, Suso me podía dar lo que quería, en banda izquierda llegó Nahuel Leiva, llegó un poco tarde, entre Philip, Malvas y Naranjo en banda izquierda me podían hacer la función de banda izquierda, pero luego la parte de arriba delantero, Ramón Miérez y Dani Gómez no acaban de empezar bien, me ha llegado tarde también Dani Gómez. Entonces, bueno, yo a Alex Bermejo, hablando con él mucho, yo le decía, Alex, tienes condiciones muy buenas para el equipo porque eres un jugador fuerte, eres un jugador que entiende bien el juego, tienes 3-4 metros de arrancada muy buena, pero por dentro tenemos mucha competencia. Vamos a empezar a entrenar un poco en banda izquierda, te puedes meter mucho para adentro, puedes aparte de asociarte, porque bueno, nosotros vamos a dominar mucho en campo contrario y ahí tú eres un jugador con muy buen golpeo, te sabes jugar bien y cuando Borja Lasso baje el nivel, pues bueno, por dentro también está tu puesto, ¿no? Entonces, bueno, yo hablaba mucho con él, entendía bien lo que yo quería de él, porque bueno, en defensa nosotros prácticamente en bloque bajo, estar replegados, estábamos poco, éramos un equipo que presionaba siempre, iba para adelante y eso él sí que me lo hacía bien, le costaba un poco más retornar, se tenía que retornar por banda, pero a mí me gustaba muchas cosas de él, porque me parecía un chico con mucho gol, me parecía un chico con personalidad, que tenía luego físicamente, era bastante resistente, conmigo no tuvo lesiones prácticamente, luego empezó con un carrusel de lesiones que le mermaron mucho, y luego tenía una cosa que le diferenciaba con el resto, que tenía mucha llegada, muchísima llegada. Él, en cuanto veía que el balón llegaba a banda, sobre todo banda contraria, él pisaba área, pero pisaba de verdad, no era que llegaba... Bueno, porque el míster me ha dicho que llegue y yo llego. No. Él llegaba con la intención de hacer goles, ¿no? Y eso a mí me gustaba, me ayudaba mucho en nuestro equipo. Es que, digo, temporadas posteriores pues se le veía que tenía esa relación especial con el gol, ¿no? Lamentablemente no renovaba, se iba rumbo al Burgos, pero es lo que te decía, que es un jugador que cada año que terminaba la temporada, hasta que estuvo aquí, yo confiaba muchísimo en él, tenía muchas esperanzas puestas en él, y cuando se fue me dolió, porque creo que era un jugador que a mí la verdad que me gustaba, y es una pena que nos haya en estos 4 años, ese ascenso que se esperaba no lo haya conseguido, ¿no? Pero es que el fútbol es así. Y ya para acabar con el tema de la plantilla... Sí, depende también mucho depende mucho de las decisiones que tomes, ¿no? Yo creo que Tenerife es un club enorme y su decisión para irse al Burgos pues sorprendió a todos, ¿no? Sus motivos tendrá, me imagino, y sus cosas, ¿no? Pero al final, yo que he sido futbolista profesional, ya soy entrenador, las carreras de los jugadores muchas veces también dependen de los entrenadores, aunque parezca mentira, ¿no? Al final que un entrenador te dé confianza o no te dé confianza hace que un jugador esté aquí o que ese mismo jugador esté aquí, ¿no? Hemos tenido muchísimos casos, ¿no? Yo he tenido jugadores que he apostado por ellos hasta el final y luego ha llegado otro entrenador y no ha apostado por ellos y parece otro jugador diferente, ¿no? Y muchas veces los entrenadores tenemos responsabilidad en el rendimiento de los jugadores y en su devenir en la carrera, por desgracia o por suerte, ¿no? O al revés, por ejemplo, Dani Gómez contigo no tuvo ese protagonismo especial, Sí. Llegó Baraja y en ese tramo final metió muchos goles. Correcto. Es lo que te quiero decir, que por eso. lo que dices tienes razón. Y ya para acabar el tema este de la plantilla, la importancia de los eternos capitanes del Tenerife, ¿no? Ya solo queda uno, se nos fue Suso, se nos fue Carlos Ruiz, solo queda Aitor. Pero, ¿cómo valorarías tú la importancia dentro del club y dentro del vestuario de 3 emblemas como Carlos, Aitor y Suso? A ver, mucho porque son importantes. Bueno, lo que pasa que cuando llegan esos últimos años de carrera, esos emblemas, que lo son y lo seguirán siendo toda la vida, y para mí lo fueron un referente dentro del vestuario, hay veces que, bueno, sobre todo con Suso, que tenía un carácter muy fuerte, pues el no jugar siempre, que él quería jugar siempre, y me parece fantástico y fenomenal,
pues no es que no lo aceptara, pero bueno, gruñía un poco más, ¿no? Porque bueno, es su carácter de ser, ¿no? Pero bueno, yo con Suso tuve una relación magnífica, sé que luego cuando firmé en Albacete él tuvo, bueno, empujó para que yo firmara allí, porque bueno, me recomendó y dio buenas palabras de mí, y yo con Suso siempre he tenido muy buena relación, y ahora sé que es entrenador y me alegro y ya le veo que empieza a ser competencia. Y Carlos y Aitor eran un poco diferentes, ¿no? Yo creo que el carácter de Carlos era más conciliador, era un jugador de equipo total en todos los sentidos. Yo al principio aposté por la pareja Alberto-Nicolás Sirchip, ¿no? Porque, bueno, pues me daban cosas que podían sumar. Luego Alex Muñoz también estaba ahí, la competencia, pero acabó jugando partidos conmigo y a nivel muy bueno, ¿no? O sea, al final Carlos Gutiérrez era un lujo, o sea, un lujo para el equipo porque es un chico que entiende todo y que ayuda a todo, ¿no? Y Aitor Sanz, pues bueno, fue diferente porque cuando yo llegué estaba lesionado. O sea, yo cuando llegué a la isla antes de que empezaran los jugadores, estaba allí corriendo en solitario, estaba intentando quitarse ya las molestias por fin. Pero yo le fui claro, yo conocía a Aitor Sanz de haber jugado contra él, de haber jugado como entrenador, como jugador contra él, sabía sus prestaciones y lo único que quería era que se recuperara al 100%, ¿no? Que si él se recuperaba al 100%, su nivel lo tenía, que no lo había perdido, obviamente, no se le puede olvidar jugar a fútbol a un futbolista así, y que si él se encontraba sin dolores, conmigo va a ser un jugador importante. O sea, yo con él he tenido muy buena relación siempre y tengo buena relación, mantengo buena relación, porque aparte de ser un gran jugador, me parece una gran persona. Y al final el fútbol queda algo más que el fútbol, ¿no? O sea, al final los futbolistas están muy bien, la época de futbolista está muy bien, el entrenador futbolista está muy bien, pero tiene que haber una persona detrás de todo eso, ¿no? Porque al final pasamos muchas horas juntos, concentraciones, charlas, vídeos, entrenamientos y los tres, con diferentes caracteres, los tres, me parecen grandes profesionales y guardo muy buen recuerdo de todos. Pues yo no te quiero robar más tiempo, me quedan más cosas de las que hablar, así que dejo esta ventana abierta de Espacio Blanquiazul a que te puedas venir otro día, encantadísimo, que me encantó charlar contigo, porque quedan muchas cosas. Tu periplo como comentarista también en Movistar, que yo también te escuchaba ahí, decía, mira, López Garay, y también muchas anécdotas y muchas cosas que me quedan por comentar, pero no te quiero robar más tiempo, no quiero que se extienda más. Decirle a la gente que Aritz López Garay ha quedado campeón, a ver si pronuncio bien el nombre, Nouadhibou. Nouadhibou, sí señor. Nouadhibou, mira cómo lo pronuncia bien. En el Nouadhibou de Mauritania, campeón de liga. Experiencia exótica, lejana. Así que desde aquí, darle todas mis felicitaciones. Que tiene un mérito de la hostia quedar campeón, sea donde sea. Ya quisiera yo quedar campeón, que estoy aquí en el cuarto de mi casa y no he hecho nada en el fútbol. Así que felicidades de corazón desde aquí. Muchas y gracias. de verdad que te deseo todo lo mejor y, ¿por qué no?, un día encontrarnos en el banquillo del Rodríguez López, ya sea como entrenador del Tenerife o de visitante. Si eres de visitante no te voy a desear suerte porque no quiero que gane, pero que te deseo todo lo mejor, Arte, de verdad. Ha sido un placer y muchas gracias por todo. Aquí estamos en Mauritania, estoy con Cristian Bustos, que también estuvo conmigo en la isla. Estamos los dos aquí codo a codo, que ahora tenemos que preparar el partido de vuelta para meternos en la Champions de África, el domingo en casa, si somos capaces de ganar. Y la verdad que yo siempre lo he dicho y lo diré siempre, ¿no? El Tenerife se me ha quedado una espinita dentro, ¿no? Igual que Reus ya fue un ciclo que lo terminé, Soria fue un ciclo que terminé, Albacete estuve poco tiempo, pero no sentí el vínculo que sentí en la isla, tal vez porque fue la pandemia y porque, bueno, no era tan igual, pero en Tenerife, como me hicisteis sentir lo bien que me sentí, mi familia, lo feliz que iba a entrenar, lo feliz que iba cuando jugábamos en casa, se me quedó una espina ahí clavada. Espero y deseo que alguna vez el destino nos vuelva a poner en el camino, porque volver a entrenar al Tenerife sería algo muy, muy bonito. Seguro que, bueno, que puede que se dé, no lo sé, ojalá. Yo haré todo por mi parte para que se pueda dar y encantado de esta charla. Cuando queráis, aquí estoy disponible y comentamos cualquier cosa. Pues te digo, estás invitado, a ver si de aquí a unos meses podemos tenerte Eso está en el hecho. canal. Y Ari, muchísimas gracias de corazón. Manden un mensaje a la afición del Tenerife, porque jugamos hoy, jugamos en 4 horas contra el Español. Manden un mensaje. Ya cuando salga la entrevista la gente va a saber si ganamos o no, pero manden un mensaje. Vale, nada, la afición del Tenerife, decirle que os quiero mucho, que animéis al equipo siempre como lo hacéis, que cada vez que el campo está lleno, semilleno, la sensación que tiene el jugador del Tenerife, y en este caso el entrenador del Tenerife, es brutal. Es una sensación que difícil de explicarla y que, bueno, aunque es un tópico, vosotros sois el Tenerife, sois los que mantenéis a ese espíritu chicharrero vivo y ojalá llegue el año en el que, bueno,
ese ansiado ascenso pueda llegar y, bueno, ¿por qué no ir a ver un partido de Tenerife en primera como aficionado? Sería la verdad que una buena noticia. Pues aquí te esperamos, aquí te esperamos. Pues muchas Vale, gracias, Ari. Un un saludo. abrazo muy grande.